La Ley 1581 de 2012 es la ley colombiana que desarrolla el artículo 15 de la Constitución Política. Este artículo 15 consagra un derecho fundamental consistente en la protección de la información personal que tenemos todos los ciudadanos, es decir, las personas naturales, no las personas jurídicas, a rectificar, acceder y suprimir nuestros datos personales en cualquier sistema de información físico o electrónico que sea de propiedad de una empresa o de una entidad pública. Y en ese sentido es la Ley General de Protección de Datos Personales en Colombia. A falta de cualquier regulación especial, esta ley aplicará. Entonces, en el sector salud tenemos que ser mucho más verticales en la postura de conocimiento en estas áreas. ¿Por qué? Porque desde que el usuario entra a la puerta ya hay captura de datos personales. Y si yo no le informo adecuadamente, ya ahí estoy quebrantando el derecho fundamental. Y por otro lado, si mis softwares no son seguros, pues por ende tampoco va a ser adecuada la custodia del dato personal. No garantizo la confidencialidad, la reserva de esta información, el carácter secreto de algunos datos de la historia clínica. Entonces es muy importante, primero, tener la cultura, la formación transversal. Segundo, cerrar estas brechas con cláusulas, avisos legales y políticas. Y tercero, clasificar adecuadamente a nivel técnico esta información para saber en dónde nos encontramos. Tenemos que saber cuándo existen datos públicos y cuándo existen datos restringidos, porque si el dato es público no requerirá el consentimiento, esto es la autorización del titular, mientras que si el dato es restringido requerirá precisamente del consentimiento previo, expreso e informado del titular. Y por su parte, tenemos que tener muy presente el concepto que se desarrolló en el decreto reglamentario de la Ley 1581. Este es el decreto 1377 del 27 de junio de 2013, que nos dice dos conceptos determinantes en este sector: transmisión y transferencia. Tenemos que saber en dónde se gestionan los datos personales de los usuarios del sector salud, porque pueden haber transmisiones entre responsables y encargados, es decir, entre las entidades o empresas que deciden sobre el tratamiento y las empresas y entidades que obran a nombre de ellos, y a su vez puede existir una transferencia internacional de datos personales. Cuando ya no tenemos la custodia directa, porque ya no tenemos la relación encargado-responsable, es decir, delegado mío y yo como el que tiene la jerarquía, el dominio, el que decide el tratamiento, sino que ya se envía a un tercero y ese tercero puede tener un campo de acción indeterminado y a nivel, por ejemplo, de telemedicina, a nivel de software, a nivel de seguridad de la información y a nivel de políticas internacionales, es un tema que no está determinado, no tiene unos parámetros claros. Entonces, ¿cómo cerrar esa incertidumbre y ese reto jurídico? Mediante adecuadas cláusulas contractuales entre encargados y responsables, mediante adecuadas cláusulas o avisos legales entre la persona o la entidad que posee el dato personal y el tercero al que se le hace una entrega internacional o nacional de datos personales. Y finalmente, ustedes saben que el eslabón más fuerte en seguridad de la información es el eslabón físico. Entonces, tener muy buenas credenciales del grupo de trabajo. Aquí entra mucho el tema de los procesos de selección. Si tú permites que el gestor del aplicativo digital sea un sujeto que no tiene credenciales, hojas de vida, experiencia, formación en el tema de seguridad de la información, en privacidad, en protección de datos, esto es muy grave. Entonces hay que acudir a empresas productoras de software que tengan credenciales, que estén certificadas, que tengan una visión gremial, que tengan un soporte también en el gremio. No podemos improvisar en esto porque, reitero, aquí están datos sensibles en juego.